Bien, estuvimos conversando en el primer bloque con el almirante en retiro, Jorge Montoya, también congresista de la República, un poco acerca de la situación de Dina Boluarte y la situación del Ministerio del Interior. Juan José Santibáñez, quien es quien lidera la cartera de Interior, parece que está con las horas contadas. Hay ya varios congresistas, varias bancadas, diferentes actores también desde la sociedad civil, desde afuera del Parlamento, quienes están exigiendo ya sea la censura o la renuncia del ministro Santibáñez. Todo esto porque el fin de semana lamentablemente ha habido una ola de criminalidad bastante alta, marcada principalmente también por el asesinato de un conocido cantante de cumbia de Armonía 10, Paul Flores, alias El Ruso. Cuando fallece una persona que tiene arraigo popular, la población toma este fallecimiento, este asesinato con cierta cercanía, porque obviamente se trata de un personaje que tenía arraigo popular, una persona querida, una persona joven además. Paul Flores tenía creo que 39 años apenas. Entonces, definitivamente es lamentable. Enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos del conocido cumbiero. Vamos a continuar con el tema de ahora desde otro punto de análisis. Estamos con José Baella. Él es teniente general de la Policía Nacional en situación de retiro, además también ex inspector general de la Policía Nacional. José, Pepe, para los amigos también, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en Betel. Muchas gracias, Pancho, por la invitación, muy amable. Bien, la situación en la que nos encontramos es una situación no antes vista, menos en los últimos años, o es que estamos hablando de percepción, porque con el almirante Montoya, él decía algo importante, ¿no? Que es que por un lado, el ministro Santibáñez sí ha hecho un trabajo, sí se hacen cosas, pero lamentablemente no se comunican. Entonces, cuando se comunica o cuando la narrativa que se cuenta es solamente una, la percepción como consecuencia de la población es solamente esa, y aquello bueno que sí se logra no se es reconocido. Aquí hay que mirar dos cosas dentro del análisis, ¿no? Claro, la percepción definitivamente es, digamos, a veces acrecentada por las noticias que pasan en el día a día, ¿no? Pero también por el otro lado está el principio de la realidad, y la realidad no engaña. Esa es la situación. Sí. Yo creo que acá tenemos que ver bien el fenómeno, estudiar bien el fenómeno. Nosotros estamos en por ejemplo, en este programa del GI Metropolitano, Sí, y por ejemplo vemos el fenómeno ya, hemos hecho un análisis y vemos desde 3 puntos de vista. Uno, las organizaciones criminales, sí, que hay, digamos, personal especializado y unidades especiales de la policía para combatir ese fenómeno. Posteriormente vienen las bandas criminales, que también está la DIRINCRI, sí, Avenida España. Todas sus unidades de élite y hacen buenas capturas. Eso es a lo que se refiere el almirante, ¿no? sí. Hacen buenas capturas. Tenemos una de las mejores policías. Tenemos más de 60 o 80 integrantes del Tren de Aragua en prisión. Ujú. Y esto lo venimos haciendo el año 2019. El problema es que la delincuencia avanza, la delincuencia se transforma, muta. Y ahora hay un segmento donde la extorsión se ha atomizado. Ujú. ¿Por qué digo esto? Porque ya no se necesita una banda ni una organización criminal, sino que un fulano, un delincuente, desde su teléfono está extorsionando 10, 15 bodegas. Sí. Una sola persona. Entonces ya tenemos que cambiar la estrategia y darle los recursos como has conversado tú hace un momento, empoderar a la policía. La Ujú. situación es cómo. Tenemos que reconocer primeramente que ya tocamos fondo. Ya tocamos fondo y estamos perdiendo la guerra. Sí. Entonces esa guerra se tiene que tomar ya en serio y tomar medidas drásticas, pues porque de lo contrario vamos a seguir Ujú. digamos, primero los colegios, después los transportistas, ahora ¿cómo se llama? Los artistas y Sí. posteriormente, ¿qué esperamos? ¿Que maten un congresista, que maten un abogado, político? Sí. No podemos esperar eso, tenemos que podemos. reaccionar. ¿Debe salir Juan José Santibáñez de su cargo? Mira, sentarse en ese puesto quema para cualquiera. Ujú. Y el que viene no va a tener una receta. No va a tener nadie tiene una receta. Todo el mundo habla, dice, no, pero la situación está vivirla en la cancha. Ujú. Yo creo que él tiene que aprovechar el momento político del beso y abrazo que le da la presidenta para poder conseguir más recursos para la policía. Ujú. Tiene que aprovechar esa coyuntura, creo yo. Que lo ponga o no, yo creo que la presidenta no lo va a soltar porque es un alfil necesario para la Sí. política que ella lleva, ¿no? Ahora, si el Congreso le baja el dedo, es una cuestión política, ¿no? Hemos visto ya el día de ayer bancadas de cierta importancia. Me refiero a Fuerza Popular, APP, Renovación también. Y tengo entendido que ya se consiguieron las firmas para presentar la moción de censura, lo cual podría conllevar
inevitablemente que el señor sí sea censurado, tal vez, no sé si hoy, pero esta semana, ¿no? Puede que primero sea interpelado, puede que el señor primero quiera dar las declaraciones, porque ha solicitado ir al Congreso para hacer el descargo de todo lo que se ha venido haciendo, que definitivamente existe, pero hay un problema de comunicación y también hay una falta de voluntad, tal vez desde la prensa, en querer comunicar aquello que funciona. Porque, a ver, yo tengo conocimiento de causa y lamentablemente muchos medios de comunicación, desesperados por la atención, desesperados por recuperar audiencia que tuvieron tal vez en sus años más mozos, prefieren vender el caos, porque el caos vende más que la felicidad. Sí, eso es muy cierto. Lamentablemente la destrucción, la muerte, el asesinato, eso vende significativamente más que las noticias positivas. Entonces, ¿qué hace un medio de comunicación que está en un punto de declive, en un punto de bajada, en un punto de preocupación económica? Tiene que definitivamente dedicarse a vender el caos. Eso es muy cierto con lo que tú te has dicho, ¿no? Y la sangre es la que vende. Ujú. Esa es la realidad. Pero yo creo que acá tenemos que hacer una situación. Tenemos que ponernos de acuerdo todos los peruanos, así como en la época del terrorismo cerramos filas y vencimos a las organizaciones terroristas. Sí. Yo creo que es el momento. No esperemos que haya un coche bomba en Tarata para recién reaccionar. Esa analogía, hay algunas personas que consideran que puede ser un poco exagerado, ¿no? Cuando hablamos de la época del terrorismo, se hablaba de un grupo de personas cuyos nombres incluso eran clandestinos, generaban el pavor inmediato en la población porque estaban armados con fusiles, tenían pasamontañas, tenían además una cosmovisión política detrás que les planteaba un norte de toma de poder. Ahora estamos ante una situación distinta, porque no se habla necesariamente de personas que estén involucradas o que tengan intención de captar el poder, pero definitivamente estamos hablando de un momento donde el terror es inminente. Entonces, la analogía de comparar la situación actual con la época más sangrienta del terrorismo, ¿es prudente o te parece exagerado? Yo creo que han presentado un proyecto de ley para el terrorismo urbano. Yo creo que es necesario. Es necesario. El terrorismo en su época causó zozobra, alarma y temor, y ahora lo estamos viviendo. Y lo estamos viviendo ya no de una organización política, de un grupo de personas, de cientos de personas, de cientos de delincuentes. Por eso que la gente tiene temor. Y acá también un llamado. Mucha gente no quiere denunciar, no está denunciando y está pagando la extorsión. Y eso es contraproducente, porque no, la policía pues está atada de manos. Ese es el problema. Yo me pongo a ver en la situación de alguna de estas personas que tú mencionas y debe también ser difícil, ¿no? Porque, a ver, si una persona te extorsiona, me imagino que la extorsión no solamente viene con amenazas hacia la persona propia, sino hacia los hijos, familiares, amigos, etcétera. Entonces, un padre de familia, una madre de familia, que es microempresario, de una, ya sea farmacia, ferretería o bodega, dice, a ver, o voy a la policía y tal vez no me van a hacer caso, o pago, porque de lo contrario pongo en riesgo la vida de mi familia. Así es. ¿Cómo podemos lograr convencer a la población de que el camino correcto es la denuncia? Hay que cerrar filas todos los peruanos, hay que ponernos de acuerdo y acá se tiene que ver y analizar de que todos los actores tienen que participar y cerrar filas en esto. Y uno de los principales actores es la policía. Sí. Si a la policía no se le empodera, no se le da las herramientas legales, logísticas, tecnológicas y especialmente de inversión en inteligencia, no vamos a ganar la guerra. Los otros actores también tienen que participar. ¿Qué nos cuesta construir un penal en un mes para tantas personas? El ministro de Justicia viajó a El Salvador, ya tiene el modelo. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué nos falta? ¿Qué es lo que falta? Voluntad política y liderazgo. No hay quien salga a la cabeza. El problema ahí también está justamente en que el gobierno de Dina Boluarte es un gobierno bastante endeble desde sus inicios, en realidad. Es una presidente que no tiene un partido político que la respalde, además de un Congreso que desde sus inicios era muy atomizado. Es difícil mantener una gobernabilidad y una estabilidad cuando hay una bifurcación tan amplia de la política. ¿Ves tú, así con honestidad, que en este gobierno se puedan tomar las decisiones claras como para ejecutar los planes que tú mencionas, o tendremos que esperar a las próximas elecciones y recién al próximo año con una persona que digamos que por lo menos comience con la suficiente aprobación política o de la sociedad civil como para tomar decisiones que tal vez sean cuestionables? Desde mi punto de vista, con este gobierno no hay quien salga a la cabeza. No hay un liderazgo, no hay voluntad política, porque parece que la presidenta vive una burbuja.
¿O nadie quiere tomar esa ese decisión. pasivo? Entonces, Nadie quiere cargar con ese muerto. ¿cuál es la recomendación o cuál es la receta que desde mi punto de vista? Yo creo que acá se tiene que empoderar a un grupo de peruanos Ujú. técnicos, no políticos, que tengan un liderazgo por encima del ministro del Interior, por encima de los ministros. De tal manera que ese liderazgo que asuma una persona empoderada con ese equipo, en 10 días le presente una receta a la presidenta. Estas son las cosas que tienen que hacer inmediatamente para salir de esta guerra. O sea, te refieres a un grupo parapolítico, no un grupo de políticos, Técnico, sino técnico, técnico, netamente especializado, técnico. que funja, Exactamente. digamos, sin poder ejecutivo, pero al menos con cierto respaldo de la población. Empoderados netamente Empoderados. para que le diga a la presidenta, al ejecutivo, ¿sabe qué? Poderes, esto se tiene que hacer y lo necesitamos y lo que no se puede medir no se puede mejorar. Hay que controlar esa situación, hay que controlar en el tiempo. Se tiene que dar normas, sí, acá en 2 semanas sale esa norma y lo hacemos. En un mes construimos un penal y lo hacemos. En un mes abrimos el frontón y lo hacemos. Sí. Eso es lo que se tiene que hacer. Decisión. Decisión, exactamente. Sí. Ahora, lo que no se habla mucho en las redes sociales, porque es muy fácil siempre culpar en el corto plazo a quienes sea responsable en este momento, es, tuvimos 3 presidentes que bajo esta premisa del buenismo progresista dijeron, bueno, que venga quien quiera, que entre quien quiera al Perú, quien así lo desee, no interesa, no vamos a revisar antecedentes, nada, no, puertas abiertas. Y el tema es el siguiente, cada delito que comete un extranjero se pudo haber evitado con políticas migratorias más determinantes, más draconianas, más naturales, porque al fin y al cabo las fronteras existen para algo, para que es que el país soberano decida quién entra y quién no. Eso no es discriminación, es simplemente protección de la propia soberanía nacional. Sin embargo, con PPK, con Vizcarra y con Sagasti hubo una política de puertas abiertas. El día de hoy los peruanos pagan eso porque si bien la mayoría de extranjeros que han ingresado son personas de bien, que han venido simplemente a buscar oportunidades, porque el Perú, con las diferencias inmensas que hay con Venezuela a nivel constitucional, permite un marco de oportunidades económicas más grande. Sin embargo, una población menor, insignificante, comparada con la mayoría de venezolanos, ha venido con el propósito de delinquir. Y ellos entraron gracias justamente a estas políticas de puertas abiertas. Así es. Y nadie habla de ese tema. La política de puertas abiertas, lógicamente, es bueno porque los peruanos somos querendones, pues los peruanos somos muy amigables, ¿no? Sí. Pero lamentablemente, pues, fue un grave error. Un grave error abrir las fronteras y dejar que entre todo el mundo. Porque inclusive nos han mandado 50 o 60 mil delincuentes. Sí. Entonces, eso se tiene que controlar. Eso de que nos han enviado delincuentes, ¿es algo que ya tenemos certeza de ello o seguimos hablando del plano de la hipótesis? Porque en algún momento se habló de que Maduro había soltado a presos en las cárceles y le dijo vayan a diferentes países con el objetivo de desestabilizar. Porque definitivamente cuando hay caos eso es oportunidad, sobre todo para políticos de izquierda que buscan imponer nuevas constituciones o nuevas reglas para cambiar el sistema. Es una situación que se hace en base a un análisis por cuanto sabemos que el Tren de Aragua, por ejemplo, allá ¿cómo se llama? En Venezuela, definitivamente existe y es una organización transnacional. Y el hecho de que, digamos, Maduro de repente tenga como estrategia crear el caos a nivel de Sudamérica no sería raro, no sería raro. Pero de todas maneras, esta situación, ya estamos como se dice, sentados en el caballo. Sí. Y tenemos miles de ilegales, y siguen haciendo en la frontera. Ayer he visto un reportaje utilizando tecnología, me parece muy bien, esa es la forma, pero yo creo que acá los ilegales también tenemos que hacer algo, porque los ilegales son los que están haciendo los problemas acá, porque ellos quieren vivir y se le ha visto fácil la situación de la extorsión. ¿Qué estamos haciendo contra los ilegales? Absolutamente nada, absolutamente nada. ¿Por qué no hacemos? Voluntad política. Captura a los ilegales, tantos cuarteles viejos que hay. Los meto a los cuarteles y ahí que la Fuerza Armada los tenga. Les pongo un traje a rayas, qué sé yo, un traje rojo y lo mando a barrer las calles de todos los distritos. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Nuevamente, falta voluntad. Falta voluntad. Falta voluntad o no querer hacer las cosas o querer pues pasar el tiempo hasta que ocurra algo grave recién para poder hacer la cosa y eso creo que no podemos esperar, ¿no? Ahora, desde la Municipalidad de Lima no le corresponde a la Municipalidad ser el encargado de vencer la criminalidad, sin embargo hay un trabajo conjunto sobre todo de la inteligencia. Así es. Desde el GEIM, que es este grupo de inteligencia municipal que se creó digamos con el paralelismo conceptual del GEIN,
¿Qué cosa es lo que han podido hacer hasta ahora o cuál es el trabajo que tienen en conjunto con la policía? El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, tiene una estrategia y la primera estrategia es la prevención. Sí. ¿Qué se hizo en la estrategia de prevención? Darle las motos. ¿Para qué? Para la prevención, para el patrullaje permanente. 3.000 motos a la policía y 1.000 motos a los otros consejos metropolitanos, ¿no? A las otras municipalidades. Esa es la parte preventiva. Después viene la parte de investigación de inteligencia, que darle capacitación especialmente a los oficiales de las 26 de PINCRIS. Tenemos 26 de PINCRIS a nivel de todo Lima metropolitana, que son las unidades especializadas llamadas a investigar el delito de extorsión o sicariato o cualquier otro delito. ¿La de PINCRIS qué cosa es, perdón? Departamentos de investigación criminal, a mando de un comandante y con 30 o 40 hombres. Entonces, y lo tenemos a nivel de todo Lima. Sí. Ya, se les da la capacitación y sobre todo ellos tienen escasos, digamos, recursos tecnológicos. Entonces el GEIN es para eso. Tenemos un software que nos permite verificar teléfono, nos permite hacer, digamos, procesar información que nos vienen en las denuncias y colaborar con ellos y darle toda la información procesada, analizada y decir, toma, acá hay una denuncia, por favor, formalícela, investígala y hazla y queremos resultados, ¿no? Eso es por la parte de lo que es investigación. Y hay inteligencia, tenemos conocimiento que el ministro del Interior le va a dar una partida a todas las de PINCRIS, porque para producir inteligencia tú necesitas dinero, para una cubierta, para pagar informantes, qué sé yo. Y si no tienes un sol, ¿cómo vas a investigar? Pues ¿cómo vas a descubrir el delito? ¿Debe aumentar el presupuesto del Ministerio del Interior? Por supuesto, es 8% que se le ha dado. Ahora ese abrazo con motivo de ese beso debería ser, digamos, motivo para pedir más presupuesto. Claro. Si lo están reconociendo como un gran ministro, entonces que le pidan más presupuesto a la presidenta o al Ministerio de Economía y que invierte en tecnología. Policía, que no está por encima de la tecnología para capturar a los delincuentes, estamos perdidos. Estamos perdidos y la policía lo necesita. Dina Boluarte hace unas horas, o hace una hora aproximadamente, estaba inaugurando un colegio, o al menos así parecía en el video que hemos podido observar. Estaba acompañada del ministro Morranquero y trajo al tema nuevamente de la pena de muerte, algo que ya había mencionado en diciembre último, donde dijo creo que era importante hablar del debate de la pena de muerte. Ahora, un poco de la misma línea, dijo que estaba pensando en la pena de muerte para esos sicarios, para esos asesinos. Justamente conversábamos de esto con el almirante Jorge Montoya. Él menciona, ¿no?, que en la actualidad en la que nos encontramos, al ser sujetos de estos organismos supranacionales, no podríamos contar con una pena de muerte, porque contraviene los intereses o los marcos legales establecidos por el Pacto de San José, al cual estamos adscritos. Pero esto acá nos abre el interrogante, o nos abre al menos el debate de ¿debemos permanecer en ese pacto? ¿Debemos salirnos? ¿Es prudente hablar de pena de muerte o es una estrategia política de la presidenta? Yo creo que es una estrategia política. Porque ya sabe bien, o de repente no la han asesorado bien, pero que para salir de la competencia del Pacto Interamericano de Derechos Humanos, el Consejo de Costa Rica, necesitamos 2 o 3 años. Y ella va a estar fuera ya. Sí. Entonces es un tema que se viene dando. El Ministerio de Justicia inclusive ha sido invitado al Callao para hablar sobre la pena de muerte, pero solamente para los violadores de niños. Eso es lo que está viendo ahorita el Ministerio de Justicia. Claro. Entonces yo creo que ampliarla a esta situación es un poco ya populista, ¿no? Sí. Porque no va a solucionar nada. Lo que necesitamos es medidas inmediatas. Por eso es lo que yo propongo. Unos técnicos empoderados, uno empoderado, con liderazgo, con voluntad política, y decirle qué es lo que se tiene que hacer inmediatamente para solucionar esta guerra que la estamos perdiendo. Bien, tenemos una nota, vamos a verla rápidamente y ahí comentamos en el tiempo que nos quede, acerca de los colegios que son extorsionados en pleno inicio del año escolar. Los colegios siguen siendo extorsionados impunemente. ¿Hasta cuándo las autoridades permitirán que estos flagelos sigan afectando a la educación en el país? Es necesario, urgente e imprescindible que el gobierno se ponga los pantalones y que actúe directamente contra los que están involucrados en este tema. Es tiempo de que los padres entiendan también que es tarea nuestra. No es un estribillo decir la seguridad es responsabilidad de todos, es de todos. Sin denuncias no vamos a poder aplacar este mal que viene afectándonos, porque la victoria de ellos es
justamente el que nosotros callemos. El inicio del año escolar 2025 en Perú se ve afectado por un preocupante aumento de extorsiones que impacta a 700 escuelas particulares de Lima metropolitana. Eso también significa que nos están restringiendo nuestra forma de vida. O sea, hemos llegado a un extremo insostenible, inesperado y que no puede continuar así. Mira, aquí son decisiones políticas. Decisiones políticas, trabajo de inteligencia y hay un tema que quizás no lo estamos aprovechando en toda su extensión, que es el apoyo de la población. El ministro de Educación, Morgan Quero, anunció un plan de 3.000 policías para garantizar el regreso a clases en colegios particulares, pero el general Roger Ceballos lo considera insuficiente y tardío. Nos están dando un plancito, pequeñito. Con eso no se soluciona nada. ¿Acaso lo que se necesita es una estrategia integral? Y la estrategia integral pasa por una sola cosa, inicialmente, liderazgo y decisión política. Si no hay liderazgo y decisión política, estamos perdidos. Por su parte, María Luisa Hoyos, miembro de la Alianza de Escuelas Privadas en Perú, explicó que esta situación ha llevado a que algunas instituciones no presenten denuncias por temor o represalias. Pasado los primeros meses del año, ha continuado esta extorsión, pero ya en Lima Norte, así como en San Juan del Lurigancho también, en el noreste de la ciudad. El asunto es que no se ha ido informando debidamente a las autoridades justamente porque estas extorsiones causan temor. Realmente, Kenia, paralizan a las personas que se encuentran a cargo de las instituciones, porque son pues amedrentadas, son atemorizadas. Realmente la información que ellos reciben son datos fidedignos. ¿Cómo la obtienen? Realmente desconocemos. El artículo 44 de la Constitución Política obliga al Estado a proteger a la ciudadanía. ¿Está la Policía Nacional del Perú preparada para enfrentar el crimen y las extorsiones? La policía ha demostrado. La policía con la captura del siglo demostró que puede. Capturó a Polay Campos, ha capturado a grandes cabecillas, peligrosísimos, más peligrosos que estos sicarios. Entonces, ¿por qué no lo podemos capturar a los sicarios? Sí podemos, pero requieren respaldo político, requieren marco legal. ¿Es la enseñanza virtual la solución para garantizar la seguridad de los estudiantes o simplemente una consecuencia de la falta de acciones efectivas para resolver la crisis? Muy bien, escuchábamos o veíamos, para aquellos que nos siguen de manera audiovisual, una nota muy prudente acerca justamente de las extorsiones a nivel nacional, la crisis en la que nos encontramos. Brevemente, porque el tiempo está pronto de ganarnos, estamos conversando con José Baella, él es teniente general de la policía en situación de retiro. Últimos minutos, Pepe, para hablar o para unos comentarios finales acerca de las extorsiones en los colegios. Sí, nosotros hemos en el GI Metropolitano, nos han llamado al 610-1010 y recibimos, por ejemplo, una llamada de un señor que es dueño de un colegio y me dice, yo estoy pagando hace mucho tiempo, me dice, pero ¿qué hago? Tengo temor. Y como tú dijiste en ese momento, pues mire, me han mandado una foto de mis hijos cuando están entrando al colegio, cuando están saliendo de la piscina. Me han mandado una foto de mi esposa a la hora que sube al carro. Ese temor, esa situación hace que los peruanos tengamos miedo. Pero como bien dijeron en el reportaje, sin denuncias no hacemos nada. El señor lo hemos traído, lo hemos llevado a un sitio reservado y lo hemos convencido para que haga su denuncia. Porque no es posible que estés pagando 50.000 soles mensuales. Sí, pues. Entonces, esa es la situación. Como te digo, entonces, y se hacen pasar pues 2, 3 fulanos por la banda de los mexicanos, por los sicilianos, por los ingentos del Cono Norte. Y en realidad no son, sino que son 2 personas que de repente están extorsionando a muchos empresarios, ¿no? Y esto tiene que cesar. Hay que empoderar a la policía, hay que darle herramientas legales para que puedan abrir el teléfono de inmediato, para saber de quién pierde el teléfono. Y por qué no pensar en que si alguien pone una denuncia que lo están extorsionando y te dan el número, ese número tiene que ser bloqueado inmediatamente. Y la policía lo puede hacer. Pero hay que darle las herramientas legales y hay que llamar pues a los que están en la cancha para que te expliquen cuáles son sus necesidades. No llamar a grandes estudios de abogados para que te solucionen una ley, pues. Al jefe de robos, al jefe de secuestros, al general conde de la Dirincri, a ellos hay que recurrir, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, el teniente general de la Policía en Retiro, José Baella Malca, ex inspector general de la Policía Nacional. Pepe, siempre un placer conversar contigo.